completos. Entonces yo creo que Eugenia está muy bien preparada para avanzar en estos temas. Eugenia y sus intereses siempre han estado, entiendo, más cercanos que los míos hacia el lado de la sistemática, la taxonomía, la filogeografía, entender cómo las distintas poblaciones de una especie conforman una sola especie o varias especies, temas clásicos que antes se abordaban con las ideas de la filogeografía y que creo que ahora se pueden abordar con métodos pues, más genómicos, más de genética de poblaciones rudos y todas estas ideas de la filogenómica. Entonces le encargué a Eugenie que nos preparara algunas ideas y eventualmente también creo que vamos a ver, ¿no, Eugenie? Algunos aspectos de evolución molecular. Y bueno, pues ahí Sí. vamos viendo. Entonces, antes de decir lo que creo que vas a dar y que igual es completamente distinto a lo que vas a dar, Eugenie, te cedo la palabra y muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla primero, cualquier cosa. Así. A ver, Sí, se ve bien. Ok. Y ya se ve perfecto. Ok. Pues sí, en efecto, voy a tratar de resumir muchas cosas en estas un par de clases. Antes de todo, pues precisamente por este interés que yo tengo, o gusto más bien, que comparto pues con ustedes, es el interés por tratar de pues utilizar y establecer las relaciones filogenéticas entre las especies. Antes, aunque estos métodos, o sea, muchos de los conceptos y métodos fueron desarrollados antes con caracteres morfológicos o de unos cuantos genes, pues estos conceptos siguen siendo utilizados para filogenómica y yo quise empezar dando como una especie de repaso de algunos conceptos que son clave para entender un árbol filogenético a cualquier escala, con cualquier tipo de datos, y que creo que aunque a veces parecen fáciles, pues a veces nos mantienen atorados por muchos aspectos que tienen que ver no solo con que lo podamos capturar y secuenciar y así, sino con cosas más bien pues conceptuales, ¿no? Que incluyen estos análisis. Entonces, bueno, pues creo que como de nuestra naturaleza humana siempre intentamos observar a las especies y buscar, pues si no clasificarlas en un primer momento, sí tratar de diferenciarlas y tratar de ver cómo puedo fijarme si es distinto o no, cómo puedo saber si es esta especie o no, o simplemente identificarla cuando la vemos, pues en un inicio, pues esta diferenciación se hizo o este intento de clasificación se hizo pues, con las simples observaciones, ¿no? Con observar diferencias en el tamaño, en la forma, en los colores. Pero después, pues muchas personas, pero en realidad, pues uno de los primeros y quizás más importantes biólogos evolutivos, pues fue Darwin, y él fue el que hizo una de las primeras representaciones de cómo, además de que nosotros podamos observar esas características en las especies, cómo es que pudieron haber sido heredadas o cómo es que esas especies lograron tener esas características a lo largo del tiempo a través pues de su ancestría común. Aunque él no habló como tal del término evolución, sí habló del término de descendencia con modificación, y pues esto se refería, ¿no? Tratar de entender cómo es que las especies, si están relacionadas o no, o cómo es que obtienen estas características a lo largo del tiempo, y si tiene que ver con que las heredaron o con cosas completamente distintas. Entonces, esta capacidad o esta necesidad de nosotros de clasificar y categorizar a las especies nos llevó a plantearnos, o sea, en general como humanos, o a tratar de buscar las formas para poder clasificar a las especies y entender cómo es que fuimos evolucionando a lo largo del tiempo. Esto nos ha llevado en la actualidad, pues a tener un mundo de información, acceder a un número infinito de información que nos ha permitido hacer una reconstrucción de la historia pues el árbol de la vida, ¿no? Obviamente esto ha sido un proceso largo
y que en la actualidad, pues, del cual se conoce bastante, pero también se desconoce otra buena parte. Entonces, lo que sí se sabe es que, pues, o sea, hay muchos aspectos que sí ya se conocen, que tienen que ver precisamente con cómo se reconstruyen estas características, cómo se reconstruyen a través de un árbol filogenético o a través de una filogenia. Las filogenias son la reconstrucción de la historia evolutiva de las especies o de un grupo de especies a lo largo del tiempo. Como bien decía el doctor Luis, pues en un inicio utilizaban, o sea, características pues, morfológicas, fósiles incluso. Con el tiempo esto fue avanzando hasta el uso de moléculas, genes y hasta ahora el uso de genoma. Obviamente esto no es, estos fuentes de información no están peleadas unas con otras, aunque sí nos dan información distinta, pero las reconstrucciones empezaron a hacer a través de estos datos, de lo que podíamos primero observar y después con el, como vimos en un inicio en las clases, con el avance de los métodos de secuenciación, pues las preguntas se fueron haciendo cada vez más complejas y las formas y las regiones que fueron posible amplificar, pues también fueron incrementándose y esto nos llevó a hacer cada vez reconstrucciones, pues más avanzadas, o sea, más avanzadas en cuanto al conocimiento, pero también ha implicado muchos retos a lo largo del tiempo. Entonces, pues esta es como una representación, o sea, la base teórica conceptual de este árbol filogenético de la vida yace en este árbol pequeño, ¿no? Representa, bueno, a ver, alguien me podría decir que cuando vemos un árbol filogenético, ¿en qué pensamos o qué representa un árbol filogenético? Vas a tener que escoger a alguien. La asociación de Ya contestó ancestría Jesús. que... sí. Ahí está Carmina. ¿Sí? ¿Se arrepintió? No, en la relación de ancestría que tienen los diferentes grupos, ¿no? Que vemos en un árbol. Ajá. O sea, sí, en efecto, pues reflejan, ¿no? Los árboles reflejan las relaciones. Gracias, no sé, creo que fue por la voz, no sé si fue Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Es que no podía ver, pero... a ver, voy a hacer esto para acá. En efecto, los árboles filogenéticos reflejan estas relaciones que tienen las especies. Son hipótesis de estas relaciones. Y estas relaciones, pues, o sea, se obtienen a través de caracteres o de regiones homólogas entre las especies. Entonces, aquí algo importante de subrayar es que, pues, estos árboles son hipótesis y que dependen, en primera, de la información de la que provengan, de los métodos que hayamos utilizado, pero en general, si estas relaciones o sea, están soportadas, independientemente si utilizamos 1 o 10 genes o características morfológicas, todo el genoma deberían ser las mismas, ¿no? Pero, sin embargo, pero aún así no dejan de ser hipótesis porque pues están basadas en los datos que nosotros estamos utilizando y en los métodos con los que contamos para realizarlas. Pero además, algo que también es súper importante y que tenemos que tener siempre en cuenta es que está basado en el uso de la homología. ¿Alguien podría decirme qué es la homología? O si recuerdan qué es. Son haplotipos o alelos que provienen de un ancestro común y que se comparten entre un grupo, un taxón o una especie, depende. Sí, pero... Pero digan más. Pero más, ajá, más. O sea, ¿se acuerdan de analogía contra homología que viene desde tiempos de Darwin y Huxley y todos ellos? Sí, o sea, cuando comparamos
para saber si son distintas o no, qué tenemos, o sea, qué tenemos que comparar o por qué utilizamos esto de homología. Es súper importante y creo que, bueno, aunque lo vieron a otra escala, estuvimos viendo la otra escala en las unidades pasadas con Jaime y Anastasia, pues al final estuvimos hablando siempre de regiones homólogas para comparar. Entonces, pues es súper importante que esté claro. ¿Mm? Alguien más, a ver, voy a tener que utilizar la ley del... De Jaimito, Ajá. que salga A hasta arriba. ver, Monse, ¿tienes alguna otra idea? Pues es un carácter que está, por ejemplo, en dos organismos y que tiene un mismo ancestro en común, ¿no? Que se ha heredado desde un ancestro en común y pues ya. Sí, o sea, sí, como base con la definición, sí. Justo aquí es, digo, bueno, el concepto creo que es fácil de entender, no necesariamente lo es en la práctica, pero sí en inicio, pues es un carácter, una región que tiene un origen, o sea, un mismo ancestro, que se deriva de un ancestro en común, y justo aquí pues podemos ver una representación, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con caracteres morfológicos, definir esto era, bueno, siempre ha sido complejo, pero era todavía más difícil porque no teníamos más que pues la definición del estado de carácter y decíamos, pues lo comparte. Si no teníamos otra información que nos pudiera dar una idea de pues, si eran especies relacionadas o no, pues era difícil establecer si eran caracteres homólogos. Aquí podemos ver en un árbol filogenético que pues un carácter homólogo pues es justo, o sea, está aquí representado en G, ¿no? Pues que el ancestro lo tuvo y fue heredado hacia las especies, ¿no? Versus un carácter análogo que pues en caso de la morfología pues se ve igual, en el caso de las secuencias es una región que parece, o sea, el mismo gen, que pareciera haber sido, o sea, heredado del mismo ancestro, pero en realidad no lo es. Pero esto lo sabemos pues, por gracias al contexto que nos dan los árboles filogenéticos. Y obviamente, esa es una de las cuestiones centrales que nosotros debemos de resolver cuando nosotros hacemos un análisis filogenético. Entonces, tomando en cuenta que tenemos una hipótesis, que esta hipótesis se basa en homología, en utilizar cualquier tipo de carácter, ahorita después vamos a hablar ya de caracteres, pues, de los caracteres que se utilizan en filogenómica y demás, pero aquí utilizando cualquier tipo de carácter, basados en eso, en un análisis filogenético, entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis de homología? O sea, obviamente antes de tener un árbol filogenético, o sea, nosotros cuando iniciamos tenemos nuestra hipótesis en dónde está. ¿Alguien tiene una idea? ¿Que derivan de un ancestro común, dos especies? Ya le di clic. No, pero o sea, el supuesto de que un par de especies de tu interés, o sea, tú dices, están relacionadas, o sea, ¿cuál es la base de eso? De que tú asumas que están relacionadas y que las regiones que tú estás utilizando son homólogas. ¿Cuál es tu hipótesis? A ver, Julián. Precisamente que las bases, los genotipos de dos individuos son homólogos, sería la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis a falsear. Y la hipótesis alternativa sería que los genotipos de dos individuos no son homólogos. Ajá. O sea, sí, o sea, pero, o sea, está bien. Tú estás asumiendo que pues las dos regiones son homólogas, pero en la práctica, o sea, los datos que ves, ¿cuáles son? O sea, si utilizas caracteres morfológicos, ¿con qué asumes que provienen de un mismo ancestro? Mañana lo de la comparo. A ver, voy a poner esta.
No, nosotros tenemos un análisis filogenético, pues nuestra hipótesis de homología en el caso de que el uso de caracteres es la hipótesis de que tienen un origen común, ¿no? Que ese carácter fue derivado y que está compartido. Y en el caso de caracteres moleculares, pues nuestra hipótesis de homología es el anilamiento de las secuencias. O sea, nosotros utilizamos primers para amplificar ciertas secuencias que, como les digo, con el caso de la cuestión de las secuencias es un poco más fácil porque tú al meter los primers asumes que estás amplificando la misma región y cuando los alineas, pues asumes, ¿no? Que provienen de la misma región. Entonces nuestras hipótesis de homología están pues en nuestros datos, ¿no? En nuestros datos de inicio antes del análisis de diferencia filogenética. No sé si esto queda claro o si alguien opina distinto o alguien tiene algo más que agregar. ¿No? Bueno, pues justo por eso, pues los árboles filogenéticos reflejan estas relaciones de parentesco. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco como a recordar un poco qué significa cada parte de los árboles. Es algo muy básico, muy sencillo como para recordar, porque muchas de las cosas de las búsquedas y de las decisiones que tenemos que tomar tienen que ver con estas partes de la estructura de un árbol filogenético. Entonces, aquí tenemos las especies A, B, C, D, E. Obviamente cualquiera de ellas podría ser, o cualquier par o una especie podría ser el grupo interno. En este caso, aquí está definido como grupo interno la especie A y B, por alguna razón que, por ejemplo, pueden ser dos especies que casi todos los análisis filogenéticos, o la mayoría en un inicio, empiezan con cuestiones de taxonomía, ¿no? Tratar de ver si esta especie pertenece a ese género o así hasta llegar a familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos determinar si la especie A y B están relacionadas. Si estas especies, o sea, en este árbol, obviamente A y B tienen un ancestro común, las especies que están en obviamente este es un árbol filogenético y tiene una raíz, o sea, hay un ancestro y las especies descendientes. Estos son nodos derivados, y cada uno de estas intersecciones, incluso estas, representan un nodo. Como esto está escalado en el tiempo, pues este es un nodo ancestral y este es un nodo derivado. Aquí pues está súper fácil, ¿no? Bueno, un grupo hermano, el grupo hermano es el grupo que está cercanamente relacionado al grupo interno, y es un grupo externo, pero un grupo más externo a estas especies pues es el grupo E. Esto pues está súper fácil aquí en un árbol filogenético, y de hecho pues cada nodo, por ejemplo, representa un ancestro común, dependiendo, o sea, todo esto de las especies derivadas y las ancestrales depende de la posición en la que nos estemos moviendo en el árbol, pero cada uno de estos eventos pues sí, estas Y representan un evento de divergencia. Entonces, eso es importante pues recordarlo y lo vamos a retomar siempre, siempre, siempre en los análisis filogenéticos. Ahora bien, como les decía, esto es escala dependiente, ¿no? Entonces, nosotros, si queremos decir, bueno, ¿cuál es el ancestro común más reciente de A y B? Pues sabemos que es este nodo. Bueno, aquí no tiene un nombre, pero pues es este nodo representado aquí. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, también este nodo es el ancestro común más reciente, pero depende de la posición en la que nos movamos en el árbol, pues este es el ancestro común más reciente, pero ahora de todas las especies. Entonces, esto es crucial porque nosotros, dependiendo de la pregunta que nosotros tengamos, vamos a tener que recurrir al uso de grupos externos y para tratar de responder, o sea, en el tiempo, qué tan atrás nos queremos ir y qué tanto necesitamos reconstruir la historia hacia el pasado y hacia el presente. Obviamente,
o sea, depende de los datos, ¿no? Porque luego nosotros tenemos preguntas muy complejas y a veces los datos no dan para ello, pero esto todavía es como en el caso así hipotético de lo que esperamos tener. Como les decía, pues en un árbol, o sea, las especies más ancestrales están en la base de los árboles y las más actuales en la punta. Entonces, las terminales, ¿qué pueden ser? O sea, además de especies, ¿qué otras cosas pueden representarse en las terminales? ¿Alguien tiene una idea? ¿O sabe? Porque seguramente muchos de ustedes ya han hecho estos análisis. Además de especies, ¿qué puede haber en las terminales? Poblaciones o individuos, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Gracias. Géneros y familias. Ujú. ¿Qué más? Puros taxónomos. Pensemos pues, así. ¿Posible? Haplotipos. Ajá, pero todos me han dicho cosas como de, o sea, sí, haplotipos sí, especies también, poblaciones también, que familias, genes. Ajá, también genes. Entonces, siempre, y me pasa igual, pues como que primero pensamos así como que especies, pero realmente las reconstrucciones filogenéticas pueden hacerse desde la escala de aminoácidos hasta proteínas, haplotipos, géneros, familias, órdenes, hasta, o sea, cualquier cantidad pues las terminales pueden ser casi que cualquier cosa que podamos, obviamente esto tiene que ver con cuestiones más moleculares, o de los aminoácidos y proteínas, pero pues pueden ser cualquier carácter que nosotros podamos medir y está compartido entre las especies de interés. Entonces, y por eso mucho tiempo les dio por llamar a los terminales OTUs, ¿te acuerdas? Y OTUs, Operational Taxonomic Units, podían ser pues, las mismas categorías que tienes ahí, ¿no? Ajá. Moléculas, individuos, poblaciones. En el caso de bacterias, pues como luego ni sabemos qué es una especie, pues era lo que estábamos analizando, ¿no? Los aislados o las secuencias. Entonces muchas veces hablábamos de OTUs. Pues creo que ya pasó de moda decirles OTUs, pero mucho tiempo dominó nuestro laboratorio el paradigma OTU. Pero bueno, creo que incluso no en bacterias y demás, todavía hay como que, pues como se desconocen un montón todavía de grupos, todavía creo que en algún momento todavía lo siguen como que usando así como un ente. Sí, pero luego, ¿cuál es el término que usan ahora, Jaime, en vez de OTUs? Que yo me enojaba con Laura. ASVs. Eso. Cada una de las secuencias que analizaron. Porque los OTUs luego eran al 97% de similitud para agregar varios tipos de secuencias que pudieran o no ser una especie o una humedad. Pues ahora les dio por llamarlos de otra forma, que yo, como vieron, no me acuerdo. ¿Qué quería decir eso de ASU, Jaime, te acuerdas? Es que también depende del tipo de análisis, pero Sí, yo ASV sé. es Assign Sequence Variant, Exacto. pero puede tener significados dependiendo del pipeline que uses. Claro. Sí, porque a veces una misma especie puede tener varios 16S, por ejemplo. Sí. Bueno, Sí, depende. Perdón por la digresión. No, está bien. Sí, de hecho, pues todo esto está como muy, o sea, desde el punto de vista taxonómico, pero sí, obviamente depende de la pregunta, las terminales y los datos que vamos a utilizar y las inferencias que podamos hacer a través del árbol filogenético, ¿no? Sí, como bien decían, bueno, aquí está un ejemplo, ¿no? de un árbol filogenético realizado con aminoácidos. En una secuencia de RBCS en plantas, pues la reconstrucción es básicamente pues la misma. Aquí obviamente la pregunta es la que va a indicarnos qué tipo de terminales vamos a tener. En este caso pues tenemos proteínas. Esto es así como que súper pro, ¿no? Como que tener así proteínas en las terminales y ver que no solo son proteínas, sino la estructura secundaria, la relación de la estructura secundaria de una proteína en diferentes, o sea, no sé, organismos y lo que sea. Entonces nosotros tenemos
pues de nuevo nuestro alineamiento de las proteínas, y a través de ese alineamiento pues se hizo una inferencia filogenética, que es la que nosotros vemos acá, y la estructura secundaria en este caso está representada aquí, ¿no? Un modelo de estructura secundaria está representado acá. Como bien decían, también las terminales pueden ser haplotípicas. Obviamente, bueno, esta es como una de las partes en donde entra un poco pues las cuestiones que estuvimos viendo antes, en cuestiones poblacionales y de filogeografía, filogenética. O sea, aquí se mezclan un poco, y entonces dependiendo de la pregunta, por ejemplo, en este caso, pues son poblaciones aisladas, que se ve que tienen o sea, que amplificaron una región del genoma y que se ve que hay cierta estructura, y esta estructura fue puesta a prueba con un árbol filogenético. No sé qué piensan los demás, pero bueno, en algunos casos, desde el punto de vista de filografía, meter un haplotipo, o sea, solo los haplotipos, pues es medio truculento para hacerlas, inferir las relaciones, porque pues realmente no estás metiendo como toda la variación existente que hay acá, o sea, haplotipos únicos, pero pues al final te infiere las relaciones, y bueno, si hay estructura y esos linajes ya están diferenciados, pues también se puede ver en un árbol filogenético, ¿no? Y esta estructura y la existencia de estos linajes, obviamente en este caso, pues tiene que ver con la existencia de barreras, que en este caso, pues al ser un anfibio, tiene que ver con ríos y con barreras geográficas para esta especie, ¿no? A un nivel económico más alto, pues las filogenias pueden ser, pues como bien decíamos, ¿no? Desde géneros hasta órdenes, ¿no? Y pues dependiendo del muestreo taxonómico que tengamos, pues también va a ser la cantidad de datos y de terminales que nosotros tengamos. Sin embargo, bueno, hasta aquí pues todo parece, creo que todos estamos bastante pues, en el mismo canal sobre los datos, sobre qué representan los árboles. Pero ahora me gustaría entrar un poco en la parte escabrosa de los árboles filogenéticos, que tiene que ver con cómo elegir el grupo interno y el grupo externo para tu análisis. O sea, ya tienes los datos, obviamente tienes que tener la pregunta, ¿cómo, o sea, en qué nos basamos para elegir al grupo interno y al grupo externo en un estudio? Entonces, obviamente, pues depende de la pregunta, y como les decía antes, pues es escala dependiente, ¿no? Los grupos internos y externos, además de la pregunta y de todo eso, obviamente dependemos de los recursos y de la disponibilidad de la información. Esto sobre todo tiene que ver, bueno, antes era así como que pues solamente había información de museos. Íbamos a medir a los museos, y si no tenías dinero para ir a medir a los museos, pues te quedabas con los que había colectado o con los que estaban en el museo, ¿no? En donde estabas trabajando, o en el de la facultad, o lo que sea. El DNA Ajá. que te salía. Ajá. O ibas y traías, y te ibas, o sea, se iban a echar su viaje por todos los museos y todo, y traían muestras para ADN y no salía nada. Entonces, de tu muestreo Se iba taxonómico, reduciendo tu grupo interno. entonces, obviamente esto depende un montón, y igual a nivel filogenético, pues depende, pues si tienes tú el dinero para secuenciar, o sea, porque tu pregunta lo necesita, tú pues necesitas secuenciar un grupo externo, pero también puede ser que pues utilices de lo que ya hay existente, pero todo esto tiene que ver con si lo que hay te sirve o no, o si tienes la posibilidad de hacerlo, cómo identificas quién es tu grupo externo, ¿no? Entonces, aquí me agarré uno así bien del libro de texto, porque cada vez se pone más complicado, pero aquí, por ejemplo, tenemos esta filogenia. Yo quisiera preguntarles, así, al que quiera responder, y si no, pues alguno que elijamos, si yo quisiera o quisiéramos estudiar la evolución de la cola prensil en mamíferos, ¿quién sería mi grupo interno y quién sería mi grupo externo en esta filogenia? Independientemente de si tenemos moléculas, morfología o lo que sea. Yo tengo datos de estos bichos, ¿quién sería mi grupo interno y quién sería mi grupo externo? ¿Alguien?
El interno podrían ser, no sé, primates con cola prensil. A ver, dice, evolución de la cola prensil en mamíferos. O sea, obviamente no todos los mamíferos tienen, ¿no? La cola prensil, pero si tú la quieres estudiar, tienes que meter especies que la tengan y que no la tengan. Y para poder compararlo, tienes que utilizar un grupo externo a todos los mamíferos. Bueno, ahí ya les ayudo. Pero a ver, esto es así como que todo el mundo, sí, grupo externo, grupo interno, fácil. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué nos cuesta trabajo como definirlo? A ver, aquí tengo a Rodrigo. A ver, Rodrigo. ¿Tú qué piensas? ¿O cuál es el problema que ves con los datos? Ajá. Viendo ya la filogenia esta. Nada. Rodrigo creo que no está. Rodrigo se fue a hacer su café. A ver. Pero lo que está preguntando Eugenie es central para hacer un buen estudio, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, nuestro grupo interno es lo que conseguimos, lo que había, lo que nos quedó bien la secuencia al final, y es lo que discutimos. Bueno, en el siguiente estudio estaría bien tener todas las secuencias de todas las especies, ¿no? Pero si pudieran tener todas las secuencias de todas las especies, ¿cuál sería el mejor grupo interno? Y en particular el grupo externo es muy delicado. Yo siempre he sentido. Una Sí, duda Carmina. ahí. Si fuera, o sea, el grupo externo, como dicen, tiene que ser justo como el que abarque a todos los mamíferos en este caso, pero si estamos específicamente viendo lo de la cola prensil, tendríamos que incluir un grupo externo, por ejemplo, los reptiles que tienen cola prensil para ver cómo, porque hay lagartijas que sí la tienen, ¿no? Algunas abronias, por ejemplo. Exacto. Entonces iría complicando el estudio, ¿no? ajá. Por eso creo que dijo desde el principio en mamíferos. Pero ajá, no, o sea, y bueno, con me estos refiero a datos, que- con estos datos, olvídate de lo que sabes. No Ok. puedes acceder a lo de... Pero lo que sabes es relevante. Ujú. Porque sí, el estudio de la cola prensil, a lo mejor tu análisis saldría que todos los vertebrados desde los peces tenían colas prensiles, ¿no? Entonces igual es un estado ancestral. O no Pero de sé si estos eso datos, no te permitiría hagas bolas. ver si que ha surgido en diferentes momentos de la Ujú. historia evolutiva de diferentes grupos, ¿no? Entonces que en realidad podría ser más como una convergencia evolutiva, no tanto una... Ajá, pero ¿cómo puedes establecer si es convergencia o no si no sabes quién es tu grupo externo y quién es tu grupo interno? A ver, todas esas preguntas que dices están súper padres, pero ¿cómo vas a saber si evolucionaron en diferentes grupos o no si no defines quién es tu grupo interno y quién es tu grupo externo? Tú, según estos datos, ¿quién sería tu grupo interno? Pues todos los mamíferos, ¿no? Y el grupo externo sería entonces el ancestro más cercano que según la filogenia sería el pájaro azul, el arrendajo. Arrendajo. Ese. Ya. Todos me están saliendo muy españoles, pero sí dice arrendajo. Así se Sí dice zarigüeya también. Pero tío, es que la zarigüeya. Dice arrendajo. Sí dice arrendajo, solo me dio risa sí. cuando lo oí. Pero bueno, entonces serían las aves en este caso, o sea, mi duda iba a que si el ancestro, digo, el grupo externo tendríamos que buscarlo que tuviera las características de cola prensil o no tuviera la característica de cola prensil. Más bien era esa como... Pues las dos cosas, ¿no? Porque si no la tiene y otros grupos sí la tienen, pues ¿por qué la perdió? O sea, si la perdió en el tiempo o la ganaron o evolucionaron de diferente forma, ¿no? Ok. O sea, porque aquí bueno, esta de la calosita, o este es este pajarillo azul, ajá, sí El es el grupo azulejo. externo a los mamíferos, pero incluso también la salamandra, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, tú decías meter a los reptiles, o sea, sí, o sea, también podría ser los reptiles y las salamandras y las aves y en los mamíferos. Entonces, a medida, o sea, depende de la pregunta, de los recursos y de muchas cosas, y a la escala en la que la quieres estudiar. Por ejemplo, en este caso, pues fue específicamente en mamíferos. Ahora, si fuera en todos los vertebrados, bueno,
sea, los animales, pues a lo mejor, o sea, ahí sí tendríamos que meter, o sea, no estaría de más meterlo acá, por aquí lo especifiqué con respecto a esta matriz, esta filogenia, pero sí, obviamente todo eso depende de la pregunta, ¿no? Ok. Aquí, bueno, esto fácil. A ver, esta de evolución del vuelo en vertebrados, pues igual, o sea, esto recuerda un poco a los caracteres análogos y homólogos del murciélago y las aves, pero bueno, aquí es así como, bueno, la evolución del vuelo en vertebrados. De nuevo, ¿quién sería el grupo interno y el grupo externo? El grupo interno serían los vertebrados y el grupo externo sería el ancestro común más cercano a los vertebrados, pero que ya no es vertebrado. Pero, ¿y ese cómo lo definen, no? O sea, sí, en teoría sí, pues, pero ¿cómo vas a saber quién es el ancestro común si no tienes la filogenia todavía? Sino aquí, o sea, tú, a la hora de elegir a tus especies, ¿a quién metes de grupo externo? O sea, obviamente, por ejemplo, los murciélagos y pues las aves, sí, o sea, aquí es un poco porque en los primeros estudios que se hacían, pues así, bueno, pues a mí me interesan los murciélagos y las aves, pues solo los meto a ellos y ya los demás no me importan y meto una salamandra o cualquier otra cosa. Pero el problema aquí pues tiene que ver también con el hecho de que pues para poder ver la evolución pues de lo que sea, bueno, en este caso es algo así como, bueno, el vuelo, ¿no? No necesariamente, o sea, o de cualquier característica de los organismos, pues tienes que meter a otras especies que estén relacionadas y que tengan y que no tengan esta característica para poder ver cómo evolucionó pues esa en el tiempo, ¿no? Entonces sí, aquí pues el grupo de estudios son los vertebrados y en este caso si solo tenemos a la salamandra, pues la salamandra, ¿no? Ahora, el cambio es un poco brusco, pero pues ya ustedes han estado viendo un montón de genomas y de cosas, o sea, hemos estado viendo muchas cosas como a nivel genómico, y ahora esto trasladarlo un poco bueno, ahora aquí, si yo estudio la evolución de una proteína en el gallo, ¿quién es mi grupo interno? ¿Y quién podría ser mi grupo externo? Esta es como la evolución de aquí, bueno, un arbolito donde está la gallina y sus grupos hermanos. ¿Alguien me podría decir quién es el grupo interno si esta fuera mi pregunta? ¿Nadie? A ver, Jesús Antonio Locamontes. A ver. Lo estoy pensando, dice. A ver. Creo que han respondido casi por las mujeres. A ver, Fernando Díaz. Pues el grupo interno podría ser esta proteína de GLUT12 que está en el gallo, y que podría ser, o sea, podemos compararla con otros grupos hermanos de esta misma proteína o con otras proteínas del gallo, o bien Exacto. Bueno, sí. Bueno, iba a decir también que también podría ser por la misma, esta proteína, pero en otro organismo diferente al gallo, también podría ser. Ese sería el grupo externo. Sí, exactamente. Digo, aquí no contextualicé, pero creo que pues no fue necesario. O sea, son 12, por ejemplo, de esta proteína son 12 tipos de proteínas distintas que existen. Aquí estoy, mi amor. Ya vino otro estudiante. Son 12 proteínas de la 1 a la 12 y en este caso solamente estaremos estudiando una, pero hay otras, o sea, las otras 11 proteínas podrían ser el grupo externo
y o sea, esta proteína dentro del gallo pues, es en realidad nuestro grupo interno. Entonces, escalarlo, pues bueno, qué bueno que sí, o sea, fue fácil escalar esto como a los diferentes niveles, porque eso nos va a permitir, cuando hacemos cualquier tipo de estudio, pues poder definir nuestro, o sea, cuál es nuestro grupo de estudio, que incluso puede cambiar, ¿no? Porque pasaba mucho en los estudios taxonómicos tradicionales, que tú metías a un grupo externo dentro de tus análisis y resultaba que era parte de tu grupo interno. Y eso, pues si no lo hubieras metido o cualquier cosa que pudieras haber dicho, o sea, realmente yo lo vi en muchos casos, cualquier cosa que pudieras decir sobre la evolución de esa especie, de su taxonomía, lo que sea, pues no es cierto si no eliges al grupo o a los grupos externos correctos. Y obviamente pues eso va a depender de la pregunta, ¿no? De que tengas. En este caso pues está escalado como a nivel de proteína. Entonces, ya entrando ahora sí como un poco en los tipos de caracteres, ¿no? que utilizábamos, pues antes utilizaban los caracteres morfológicos, que pues estos caracteres, pues como platicábamos, pues eran cualitativos, cuantitativos, hasta cierto punto eran limitados y obviamente muchos de ellos eran subjetivos y otros pues o sea, cambiaban, ¿no? O sea, eso fue una revolución entre los morfológicos y los moleculares, porque pues tú al tener una regla y un lápiz, pues el sensor que mide detrás de la regla y el lápiz puede ser distinto si lo miden diferentes sensores, ¿no? Entonces las medidas podrían ser distintas, aunque en realidad si están bien, pues las relaciones o cualquier inferencia que obtuviéramos a través de estos datos, pues iba a ser la misma. Pero estaba limitado en el conocimiento o en la cantidad de caracteres que nosotros pudiéramos medir, pues, no sé, de un hueso o de color, o etcétera, ¿no? Entonces esto, pues, por un lado, permitía que, o era difícil que estos análisis, pues, fueran repetibles, porque, pues, si tú querías ahora comparar, como nosotros ahora vamos al GenBank, bajamos las secuencias y las comparamos, si yo meto más especies y hago mi análisis, ya sé. Obviamente tiene un cierto tipo de error diferente, pero pues es diferente al que si una persona mide y otra persona mide y luego haces un análisis, solo eso puede dar diferencias en las inferencias que puedes obtener en un árbol filogenético. Además, pues lo que ya habíamos hablado antes de que pues el parecido no necesariamente reflejaba la ancestría común de las especies, ¿no? Y pues esto, pues lo veíamos en un árbol y pues las relaciones que nos daba tenían esos sesgos. Ahora, con el uso de caracteres morfológicos, pues, muchas cosas cambiaron y otras cosas pues siguieron o siguen siendo o van a ser siempre un problema. Obviamente las moléculas nos dan un mayor número de caracteres que van desde pues unos cuantos pares de bases hasta ya ahora en la actualidad hasta N genes, ¿no? Obviamente esto pues tiene mayor costo y tiempo que pues ir a hacer observaciones y medir con una regla, pero nos brinda mayor información y además pues dependiendo de qué región, o sea, por ejemplo aquí vemos una pequeña secuencia hipotética entre estas tres especies, nosotros también podemos a través de o sea, pues del uso de las secuencias, podemos inferir hacia el pasado quién es el ancestro común y qué mutaciones o cuáles fueron derivadas a través de una matriz de secuencias. La ventaja también de la utilización de los caracteres moleculares es que pues empezamos utilizando algunos genes y luego pues vamos utilizando cada día más genes. Y además, estos genes, dependiendo de la pregunta, pues podrían tener mayor o menor tasa de evolución, ¿no? Dependiendo de la escala en la que nosotros quisiéramos trabajar, o sea, a nivel poblacional quisiéramos genes que mutaran muy rápido, y a escala, por ejemplo, filogenética de familias, así, sí quisiéramos variación, pero también quisiéramos ciertas regiones conservadas para nosotros poder trazar estos árboles filogenéticos y reconstruir las relaciones de las especies. Entonces, sin embargo, a medida que se analizaron más genes, pues existe
o sea, se vio que existe un mayor conflicto entre las topologías o las filogenias basadas en estos genes individuales. Aquí tenemos una representación gráfica de un locus, bueno, de locus 1 hasta el 4, y vemos que cada uno de estos, o sea, si nosotros no vemos el árbol de especies que está a un lado, vemos que si utilizamos solo el locus 1, pues vamos a obtener que A y B son hermanos y que C a su vez es hermano de estos dos grupos. Pero, o sea, si yo hago mi filogenia y digo, voy a delimitar a la especie tal, o a tal género y utilizo solo este locus, pues lo que diga de esto, y si alguien más venía y ahora en vez de meter metía el 1 y el 4, pues las relaciones pues eran diferentes, ¿no? Las reconstrucciones podrían ser diferentes y no necesariamente estaban mal, sino que dependiendo del gen, nosotros, o sea, de la utilización de genes, de los genes, nosotros podríamos estar viendo diferentes momentos en primera de la historia evolutiva de las especies. O sea, nos reflejan cada uno de estos genes historias diferentes. En algunos podría todavía no existir diferenciación y nosotros podríamos estar observando pues, que no hay diferencias entre dos especies que nosotros a lo mejor ya vemos diferenciadas, pero a nivel genético no, utilizando este locus. Pero otros sí, o sea, o por ejemplo aquí A es hermano de B en el caso de locus 1 y en este caso no. O sea, en este caso B y C son hermanos y A es grupo hermano de los dos. Entonces, obviamente esto se va complicando cada día más y la utilización de más genes, pues sí, por un lado nos permitía tener como mayor robustez en nuestras inferencias, pero por otro lado también nos estaba brindando pues conflictos, ¿no? Porque no todos los genes, tan solo por la herencia, nos estaban diciendo cosas distintas. Eso además de que si existiera, por ejemplo, flujo génico, pues estos son cosas que complican la reconstrucción de las relaciones filogenéticas. Y en un momento, pues lo que se hizo fue tratar de utilizar los árboles, no solo de genes, sino los árboles de especies que incluían pues varios genes y tratar con métodos, por ejemplo, del asterisco bis, tratar de utilizar la incertidumbre que hay en cada uno de estos genes y unificarlos para tratar de ver qué está diciéndote cada uno y tratar de reconstruir un árbol. La cuestión aquí es que pues dependiendo, esto es un árbol, son 3 especies, es una red o una reconstrucción coalescente hacia el pasado, pues cada uno de estos genes nos pueden estar diciendo cosas distintas y como obviamente esto depende del tiempo, o sea, de la tasa de mutación de los genes, pues en algún momento uno te podría estar diciendo que son polifiléticos, porfiléticos o monofiléticos, o incluso, por ejemplo, en especies crípticas pueden ser recíprocamente monofiléticas a nivel genético y polifiléticas a nivel morfológico, ¿no? Entonces, aquí un factor clave, además de los genes, la cantidad de genes y todo, es el tiempo. O sea, sí, por un lado, la cantidad de datos y la cantidad de información que nosotros somos capaces de utilizar para la reconstrucción, pero también hay que tomar en cuenta el tiempo, ¿no? En la actualidad hay mucha información acerca de, pues, del cuándo divergió una especie de otra, de qué especies son viejas. En un principio esto era más complicado, pero cuando nosotros elegimos caracteres, ya sea sobre todo moleculares, nosotros teníamos que tomar en cuenta mucho pues la tasa de mutación o qué tan variables eran o no, o probarlos, o sea, sobre todo probarlos en nuestras especies de interés para tratar de ver si iban a ser útiles para la pregunta que nosotros tuviéramos, ¿no? Sin olvidar, obviamente esto depende de, como les decía, del tiempo. Usar información de un solo gen, pues suele ser insuficiente para obtener soporte estadístico y sobre todo en nodos particulares en la filogenia. En general, bueno, aquí vemos, ¿no? Como lo que les decía, de que pues el árbol de especies y cómo los árboles de genes nos reflejan historias distintas y los alineamientos, que son nuestra hipótesis de homología, al utilizar un análisis de reconstrucción cualquiera que fuera, nos puede dar reconstrucciones distintas, pero utilizar árboles de especies pues nos permitía utilizar la incertidumbre de todos los locus y reconstruir la historia
digamos, aquí le ponen como verdadera, ¿no? Que es tomando en cuenta mayor cantidad de información. Sin embargo, bueno, esto es o sea, además de lo que ya platicamos sobre el tiempo, sobre el sorteo incompleto de linajes, el hecho de que exista hibridación o flujo génico entre los linajes, a otra escala, pues la duplicación de los genes y la pérdida, pues también tiene que ser considerada, sobre todo en la cuestión actual de la filogenética, pero también, por ejemplo, pues cuando utilizábamos pues secuencias, ¿no? Por ejemplo, el ITS, que es un marcador que pues creo que pues casi todas las personas que trabajan con plantas han utilizado, pues tiene muchas copias. Y en un inicio pues no se sabía y hubo filogenias muy locas en los inicios de las reconstrucciones, que pues realmente la comparación que se estaba haciendo entre copias distintas, ¿no? Entonces, saber un poco o saber cómo ha evolucionado ese gen a lo largo del tiempo es necesario para poder nosotros obtener reconstrucciones filogenéticas pues veraces de lo que nosotros o del grupo de estudio que nosotros estemos utilizando. Entonces, como consecuencia de todo esto, las relaciones filogenéticas a ciertos niveles aún no están resueltas, debido, pues, por un lado, a los efectos del muestreo y otro a la disponibilidad limitada de datos, ¿no? Hay muchos casos en los que, por ejemplo, nosotros vemos un árbol de este tipo. ¿Alguien sabe qué tipo de árbol es este? ¿O qué está representando este árbol? Las relaciones de este árbol, ¿cómo están? ¿O ¿alguien podría decirme de qué le dice este árbol? También conocido como peine. Ajá. Es un árbol con muchos politomías que las relaciones no están resueltos entre los linajes. Ajá. ¿Y cuáles pueden ser las posibles razones, Brett, por las que salga las politomías? Puede ser falta de sitios informativos, o podría ser como pues, un resultado de incomplete lineage sorting o hibridación o algo así raro pasando, pero normalmente es por falta de datos. Sí, por un lado, bueno, una cosa es que porque así es la vida y así son las relaciones filogenéticas, pero pues sí tiene que ver también, aparte de lo que dijiste, pues con el número de a lo mejor de taxa que tienen, ¿no? Que las familias pueden ser muy grandes y tú tienes pocos representantes de, por ejemplo, no sé, de si esto fuera una familia, pues de la familia malvase. Y pues te hacen falta, o sea, no es posible reconstruir las relaciones porque hay muchos taxas que te faltan aquí para hacer la reconstrucción y otros pues pueden ser la falta de datos y etcétera. Y la falta de variación en tus secuencias, ¿no? O sea, que sean, aunque tú estés amplificando muchos genes o un gen, todos sean iguales. Entonces, esta es una de las cosas que se espera o sea, que se esperaba y que se modificó, o sea, que se resolvió, digamos, en cierta parte con el uso de la filogenómica, porque pues tienes más sitios y más regiones y regiones variables y comparables pueden ser pocos taxa, pero muchísimas regiones, ¿no? Entonces, nosotros en un momento, me incluyo, pues utilizamos pues este tipo de datos. Y con el uso de ahora datos genómicos, pues muchas de estas cosas como las politomías se han podido resolver o incluso otras se han mantenido. O sea, a pesar de que sean datos genómicos, las politomías siguen. Entonces, pues eso obviamente tiene que ver con la historia evolutiva de las especies. Entonces, como les decía, pues con el avance de los métodos de secuenciación y el ahora poder secuenciar mayor cantidad de datos,
fue como muy común encontrar trabajos en donde decían ahora este trabajo filogenómico resuelve, ¿no?, relaciones en los nodos basales o resuelve la historia evolutiva en grupos, sobre todo a niveles taxonómicos, primero a niveles taxonómicos como superiores, ¿no? Por ejemplo, esta filogenia que fue hecha con 100 especies de mamíferos y utilizaron los famosos elementos ultraconservados, 3.787. Es un ejemplo de una reconstrucción, de las primeras reconstrucciones que se hicieron ahora con datos obtenidos con genomas, en el que se pudo saber, o sea, esto ahora cada vez es más común, y porque siempre como que estaban, obviamente sí había preguntas a nivel filogenético superiores, pero aquí al tener todo el genoma fueron capaces de reconocer regiones que estaban conservadas a lo largo de todos los genomas, por muy divergentes que fueran, y esto pues trajo una revolución en cuanto al estudio de las relaciones filogenéticas a niveles pues superiores, y obviamente después con el desarrollo de los SNPs y demás, pues a escalas poblacionales y todo, como lo que estuvimos viendo en las unidades pasadas. Entonces ahora sí, bueno, no sé si alguien, obviamente estas cosas las vamos a ir retomando mucho a lo largo de pues de los estudios que hagamos y de las preguntas que nos planteamos, pero ¿alguien tiene alguna duda o quiere decir algo respecto a esto, este pequeño repaso que hubo? ¿Nadie? Bueno, pues entonces ahora sí, pues esto, el uso ahora de los genomas, el auge tuvo que ver pues con el uso ahora de estas reconstrucción de las relaciones filogenéticas, pero ahora a una escala genómica. Filogenómica amplía el estudio de la sistemática filogenética. O sea, como les decía, los conceptos y los métodos, muchos de ellos ya están desarrollados, pero ahora están siendo aplicados pues a una escala más grande, y los retos ahora más bien tienen que ver pues con la cantidad de información a analizar y el tratar de ser capaces de depurarlos, o sea, y de tener la información, de asignar, por ejemplo, la homología de las regiones, poder hacer estas reconstrucciones mejor, ¿no? Entonces, la filogenómica es la interacción entre la biología molecular y la evolutiva, y pues tiene como objetivos principales, tiene dos objetivos como principales. La primera, pues, es inferir relaciones filogenéticas entre taxa, pero la filogenómica va más allá. De hecho, incluso ha sido descrita como, ya no como relaciones filogenéticas, sino como entender las funciones potenciales de las secuencias de ADN o de las proteínas. O sea, sí, los análisis filogenéticos son como la base para poder entender pues la evolución, ¿no? Pero ahora las preguntas tienen que ver con muchísimas cosas, con cosas que creo que antes se pensaban inimaginables, ¿no? Entonces, no solo son más datos ahora, sino nuevas preguntas. La filogenómica sí utiliza la filogenética, pero ahora también nos podemos preguntar cosas sobre mecanismos de evolución molecular. Podemos hacer comparaciones entre múltiples especies para poder inferir funciones potenciales de los genes o de las proteínas, ¿no? Entonces, la palabra filogenómica se utilizó primero en el contexto de la predicción de la función de los genes, ¿no? Y ya después fue que se empezó a utilizar un poco o más ampliamente en la inferencia filogenética. Entonces, bueno, aquí creo que repetí, pero la filogenómica estudia las relaciones evolutivas basada en el análisis comparativo de datos a escala genómica. Y aquí las relaciones se infieren en base a homología de nuevo, o sea, la homología es la base de todas estas inferencias, pero puede ser a través de genomas completos, mediante gen por gen, o matrices concatenadas de varios genes. Todo esto depende de la pregunta, pero ya no estamos hablando tampoco de unos cuantos cientos
de pares de bases, no estamos hablando generalmente de mucho, de muchos más y de muchas más regiones, y las preguntas siempre van más allá. Entonces aquí hice como una comparación, ¿no?, entre filogenia y filogenómica. Nosotros también cuando utilizamos datos, los datos morfológicos o de secuencias de unos cuantos genes, podíamos hacer las reconstrucciones filogenéticas. También se hicieron muchos trabajos de límites entre taxa. Obviamente se hizo fechamiento y datación. Se hacían reconstrucción de datos ancestrales y pues análisis de diversificación, pero ahora con la filogenómica nosotros podemos hacer esto, pero también medir el contenido y la cantidad de genes, medir, o sea, ver si el orden de los genes en los genomas es el mismo o no entre especies, que eso es algo que pues es súper sorprendente, ¿no? De poder ver cómo, aunque estén en las mismas regiones, a veces no están en la misma dirección, en la misma posición a lo largo del genoma, y eso tiene implicaciones que pues están siendo estudiadas. La posición de los intrones o la estructura de las proteínas, o sea, nosotros, como les decía, podemos ver la estructura, o sea, puedes ver la secuencia igual, pero la estructura que forman, los modelos de las proteínas han podido hacerse a través de la filogenómica. Entonces, este diagramita me gustó, me lo tomé de Eisen, de una plática de Eisen, en donde dice, pues enseña como que este diagrama resume, ¿no?, las cosas en las que la filogenómica ahora puede, está incidiendo, ¿no? Como les decía, pues se han descubierto nuevos genes, se han descubierto cambios en los genes que ya se conocían, nuevas rutas metabólicas por las que los genes están actuando, o cosas que tienen que ver con actividad enzimática diferencial entre grupos y demás, también se puede hacer a través de la filogenómica. Obviamente también se está viendo pues adaptación y cómo estos genes han estado evolucionando a lo largo de las filogenias, la reparación y la recombinación y la variación intragenómica, ¿no? Los análisis filogenéticos, los análisis filogenéticos, digamos, tradicionales, y obviamente también en la descendencia, pero ahora no solo ancestros descendientes, sino también en sentido, pues, vertical y horizontal, ¿no?, entre las especies. Y muchas cosas que tienen que ver con la ganancia y la pérdida de genes y la convergencia. Después, espero en la próxima clase les voy a platicar un poco de cómo pues en el laboratorio empezaron a estudiar pues los genomas de los murciélagos, obviamente la nectarivoría, y yo con los datos que se generaron y con la información que generaron en el laboratorio, ahora yo estoy haciendo una comparación entre murciélagos y aves a nivel filogenómico para ver la evolución de la nectarivoría. Y eso es algo que pues es una de las aplicaciones, ¿no?, de la filogenómica en la actualidad. A ver, hay un mensaje aquí. Entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué no avanza? Bueno, pues hasta aquí. Este diagrama resume un poco como los pasos o los pasos que se hacen cuando uno tiene cuando uno va a hacer un análisis filogenómico. Lo primero, pues, es de lo que ya hablamos, que tiene que ver con la elección de los organismos, obviamente que sean secuenciados a escala genómica, y el cómo, dependiendo de la forma en la que nosotros asignemos la homología, vamos a definir, o sea, vamos a seleccionar solo genes de copia única, y a través de ellos podemos preguntarnos muchas cosas. Desde hacer o sea, concatenar los genes y hacer una reconstrucción filogenética con todos los genes concatenados, o hacer una reconstrucción filogenética por cada grupo o familia de genes y hacer una reconstrucción filogenética por cada uno, y luego esta información juntarla. O sea, los métodos son distintos porque pues ahora tenemos mucha más información, pero pues este tipo de métodos pues lo que nos permiten es identificar precisamente
cambios en las posiciones, sobre todo cambios raros y que tengan que ver con señales evolutivas en los árboles filogenéticos, dependiendo de la pregunta que tengamos. Y obviamente hay otro grupo de preguntas que tienen que ver mucho con, pues, con cosas de cantidad de genes, de cómo están los genes, de si se han fusionado o no, si se han perdido o no. Y este tipo de preguntas pues requiere análisis también para poder hacerlo. Aquí, de nuevo, es importante mencionar la homología. Y de hecho, aunque hubo un boom también hubo un boom en cuanto a la filogenómica de muchas filogenias, de lo que podemos hacer ahora y lo que antes no se podía y así, también hubo un grupo de gente que empezó a preocuparse por el hecho de que, bueno, o sea, si antes con unos pocos datos no podíamos o no éramos capaces de ver o de identificar cómo las secuencias o los caracteres eran homólogos, ahora con una mayor cantidad de genes, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, esto es central para poder decir cualquier cosa y más a escala genómica. Entonces, también es importante a este nivel poder establecer pues homología entre las regiones. Aquí abajo vemos un ejemplo de, ¿alguien me podría decir qué alineamiento está bien o por qué? ¿O qué diferencias ven en estos alineamientos? En cuanto a la homología se refiere, o sea, ¿qué implicaciones tienen estos dos alineamientos en cuanto a homología para una reconstrucción? A ver, Liz, ¿estás ahí? Hola, sí. Hola. No, pues no tengo idea. Esos arbolitos no. Pero no, ahorita, Más bueno, de los árboles, sino ¿no? de los colorcitos. Ajá. Estos son secuencias, ¿no? Es Cómo una están matriz. alineadas. Ujú. Y ves que una, bueno, no sé cuál sea la respuesta, yo tampoco, ¿eh? Pero en una claramente metieron gaps gigantescos y Ajá, trataron de alinear ok. muchos sitios, y en el otro como que trataron de dejar menos gaps y hacerlo todo más compacto, ¿no? Pues sería el Pero- número de pasos mutacionales, ¿no? Bueno, me imagino que no es lo mismo una inserción, aunque sean 5 pares de bases, cuenta como una sola inserción, a que tengas 5 sitios que Pero cuenten eso como depende una del mutación cada uno. programa, ¿eh? ¿Cómo vas a contar las inserciones? Ah, ok. Y hay análisis que cuentan cada inserción como un paso, y entonces se infla mucho también el número de pasos. Pero no sé qué es lo que quiere decir Eugenie, ¿eh? Igual yo me estoy metiendo en un pantano. No, es que es justo eso. O sea, es justo que, bueno, antes teníamos 100 pares de bases, 1000, 4000, y los alineábamos a Entonces ojo, podíamos ¿no? pasarnos días como el gran Richard viendo cómo alinearlos mejor a ojimétrico, ¿no? Sí, porque pues las implicaciones de esto, evolutivamente a esto, pues son distintas, ¿no? Porque obviamente sí dependen del programa y de todo, porque esto generalmente ya no, o sea, si hay unas partes, o sea, o si estás, eres muy, todavía, y trabajas con pocos datos, todavía puedes analizar estos datos a forma manual, ¿no? Hay programas en los que todavía puedes verlos y tú hacer, pero todos son hipótesis, ¿no? De cómo están, o sea, los alineamientos son hipótesis. Pero pues las implicaciones, por ejemplo, a nivel filogenético, pues, son distintas, ¿no? Si uno tiene este alineamiento versus o sea, aquí se ven, bueno, aquí están muy chirris, pero pues las reconstrucciones filogenéticas que puedes obtener a nivel de uno y el otro, pues son distintas. Entonces, escala genómica, pues todavía esto es más complicado porque, bueno, si me lo preguntan, o sea, no sé cuál está bien y cuál está mal, eso es algo a lo que siempre nos enfrentamos, pero quizás, o sea, yo diría, bueno, pues aquí hay muchas regiones que están, pues, o sea, que no están compartidas, hay muchos gaps, y aquí hay muchas regiones que son muy variables, ¿no? Entonces Y son esto, demasiado variables por cómo forzaron la alineación. ajá, Y en el otro, en el segundo, pues hay unas que tienen inserciones muy grandes, pero es nada más una especie que tampoco es informativo, ¿no? Entonces,
cuando menos en términos de parsimonia más clásicos, si una sola especie tiene el carácter más informativo, ¿no? Pero pues a mí me gusta más la segunda, me parece más elegante. Pero pues habría que meterse a las tripas a ver qué sucedió. Y también los nuevos programas, porque también luego cuando hay missing data, cuando hay inserciones, por ejemplo, en las versiones antiguas del Mega, si mal no recuerdo, pues si no estaba completo, todo ese sitio lo ignoraba, ¿no? Entonces, información, pero era más, no se diría, parsimonioso en el sentido de quitar las cosas donde hubiera dudas. Ajá, justo es como las cosas en las que con el uso de la filogenómica la gente también se empezó a preocupar, como decir, bueno, pues sí, pero a ver, si estas regiones, pues igual y las quitas, pero si estás estudiando la función de una proteína y no sé, pues ¿cómo sabes que eso no va a tener repercusión? Igual son realmente informativas filogenéticamente, ¿no? Como que está definiendo la primera inserción dos grupos, ¿no? De los dos primeros clados. Ajá. Que lo tienen y no lo tienen. O no, porque también pues con el hecho de que los genomas, pues bueno, obviamente los aparatos de secuenciación han ido mejorando y todo, pero también pues esto puede ser simplemente que pues las secuencias en este punto, la calidad o hay por alguna razón hay algo que no está permitiendo que se secuencie bien o la calidad de los genomas es muy distinta y pues realmente esto es, aunque ya esté filtrado, pues realmente no está bien. O puede que sea uno informativo, o sea, si los quitas, igual eran los únicos que estaban definiendo a unos grupos, o si los dejas, te va a hacer unas ramas súper largas que realmente no sabes si es en la realidad o no, ¿no? Entonces, pues tampoco tengo la respuesta, es más bien como para pensarle un poco y más a esta escala de cómo hacer los alineamientos. Obviamente hay programas y todo, pero siempre, bueno, no sé los demás, pero no sé Jaime, pero yo, una de las cosas que más se me dificulta de las cosas genómicas es que pues siempre uno quiere regresar y ver los datos, ¿no? A ver, sí, está bien. Y a veces es difícil, ¿no? Ya esta escala es más difícil porque no puedes como ver todo el genoma. Pero pues igual en cuanto, o sea, como vimos antes, las matrices de secuencias alineadas son la hipótesis que nosotros estamos poniendo a prueba y entonces nosotros tenemos que estar seguros o buscar las formas para tratar de optimizarlas y que nuestra matriz esté bien porque eso va a tener repercusiones en cualquier cosa que hagamos después. Entonces, aquí vemos como un esquema. Yo tengo una pregunta como anterior. Sí, ¿quién es Luis? Es que, bueno, es que es como un comentario y una duda. En experiencia, como cuántos individuos tendrías que meter por grupos, porque a lo mejor en la alineación que vemos está muy rara, pero también como basar una relación en un individuo, no sé, a mí se me haría un poco arriesgado de decir, bueno, sí, esta relación es así, pero si solo es un individuo, no tendrías que meter como más individuos de ese grupo, o porque a lo mejor sí es un buen representante, pero a lo mejor también, no sé, tu secuencia está muy chafa y eso que estás viendo es pues un error, pero no lo sabrías si solo tienes uno, ¿no? Entonces, ¿tú cuántos individuos crees que son suficientes o cuánto es buena información? Pues mira, es que depende de la pregunta, porque por ejemplo, estos, o sea, por ejemplo, en la filogenia que les enseñaba de los mamíferos y todo, pues ahí las relaciones, o sea, fue una escala así de ver grandes grupos y así. Entonces ahí realmente, pues lo que esté conservado va a estar conservado y lo que esté diferenciado va a estar diferenciado y así, obviamente con estos bemoles, ¿no? De las diferenciaciones. Pero si tú estás haciendo un trabajo a nivel poblacional, pues obviamente sí importa, pero, o sea, depende de la pregunta, porque puede ser que tú metas a los 10 individuos y los 10 tengan este mismo problema en esta sección de ahí del genoma. Entonces, y luego, a nivel filogenómico, pues las preguntas son distintas. Obviamente sí, o sea, sí importa que tengas gaps, que tengas missing data. Eso es algo importante que se tiene que evaluar y que de hecho se reporta, ¿no? Porque, bueno, más adelantito les voy a enseñar
cómo, pues, por cómo tener simple por los missing data, puedes inferir cosas que no son ciertas, ¿no? Y que quitándolos aunque te quedes con menos información, esto puede cambiar. Pero pues a nivel genómico y sobre todo al inicio era muy difícil tener, o sea, incluso ahora yo lo pienso en este estudio, no sé, en lo poco que yo tengo haciendo esto, pues a veces no es tan fácil tener varios individuos de una misma especie secuenciados, compararlos. Pero aquí la escala de comparación es distinta, ¿no? Porque aquí la comparación son los genes. Entonces, si hay genes muy malos, tú no haces ciertos filtros en los que dices, bueno, este gen está muy pequeño, entonces, aunque me salga bajo selección, no lo voy a tomar en cuenta. Calculas como una media de todos, del tamaño de todos los fragmentos en todas las especies que se esté evaluando y dices, bueno, si está muy chiquito y me dice que está bajo selección, pues no le voy a hacer caso. Entonces, depende de la pregunta. Si es escala poblacional, pues sí, deberías tener como más individuos para poder hacer esas comparaciones y ver que esos cambios que tú estés viendo en la secuencia sean realmente cambios y no sean errores de secuenciación o de alineamiento, etcétera. No sé si... ¿Qué opinan? Sí, no, la pregunta de Raquel suena muy inocente, pero es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? En el pasado, como decía Eugenie, pues como teníamos 3 de especies de un género, pues ya lo que queríamos ver es si las 3 quedaban más o menos cercanitas. Pero ahora con los datos filogenómicos ven que hay un continuo entre población, bueno, individuos, poblaciones, subespecies, especies, etcétera, ¿no? Y de entrada, pues muchas veces no sabemos cuánta variación hay, ¿no? Entonces, ¿cuántos individuos vamos a secuenciar? ¿Cuántos vamos a meter en el análisis? Depende en realidad de 2 cosas, ¿no? De tu pregunta, o sea, ¿a qué nivel quieres analizarlo? Si todos estos individuos forman una especie o nada más relaciones filogenéticas dentro del género. Entonces, pues, para estudios muy finos necesitas tener muchos individuos y depende de la variación que tengan los mismos individuos y de cuánto flujo génico, etcétera. Entonces, esta es como que la virtud y la pesadilla de las cosas filogenómicas, ¿no? Con estos métodos vamos a encontrar suficiente variación para hacer estudios desde poblaciones hasta supuestamente a grupos más grandes, pero pues también puede haber mucho ruido, etcétera. Entonces, el número de individuos pues, es complicado y a priori a lo mejor no lo podemos de veras decidir el número óptimo, ¿no? Entonces, depende de tu pregunta, pues los que vas a hacer, ¿no? Y cómo va a ser tu muestreo y cómo vas a trabajar. Porque sí, también los sitios, los SNPs que sean súper variables, pues te van a servir bien para hacer análisis poblacionales, pero pues igual se saturan, se vuelve puro ruido, etcétera, cuando quieres analizar relaciones entre géneros, ¿no? Y también ahí pues te vas a tener problemas estilo homología, de que se duplicaron los genes, cuáles son los ortólogos y los parálogos. Entonces hay complicaciones que pueden ser muy importantes, ¿no, Eugenie? Sí, sí, pues es que justo por eso es que como que tener, o sea, pues creo que en un estudio así como que vas a iniciar, pues lo primero es como ver la variación que hay entre lo que ya hay disponible, pero sí es difícil, a priori es difícil. Sí, a priori sí. Yo creo que primero vale la pena muchas veces, pues si no hacer un estudio piloto, cuando menos unos análisis piloto con parte de la variación y parte de los genomas y parte de los individuos, a ver cómo está yendo, a ver si vale la pena secuenciar más cosas, etcétera. Pero en este momento yo no tengo una buena respuesta final. Sí, porque incluso uno de las, pues también de las cosas que sucede, por ejemplo, con las GBS y todos esos de secuenciación reducida, y que ahora se ha ido como digamos disminuyendo un poco con que han salido más genomas y así, pues tiene que ver con que cómo asignas precisamente o sea, cómo juntas cachitos que sabes que son de la misma región, porque pues al final, pues al ser solo 4 bases nitrogenadas, pues puedes obtener muchos cachitos iguales y no necesariamente pertenecer a la misma región, y estar comparándolo, pues puede, o sea, está mal, ¿no? Y con el uso de un genoma de referencia, pues esto se ha disminuido y esto puede cambiar, pero pues ahora sí que es parte de
pues de las cosas en las que tenemos que pensar y ir tratando de cambiar, o sea, de tratar pues, de mejorar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en este grafiquito pues están 4 individuos con todo el genoma alineado y pues dependiendo de la pregunta y de los marcadores que elijas, pues va a ser la información que tengas y las relaciones que tengas, ¿no? Porque vas a estar en un, o sea, este es un grafiquito como el que les enseñaba antes, donde aquí ves cada región genómica te está diciendo cosas, pueden ser iguales o distintas, pero por ejemplo aquí, a nivel, pues más bien, o sea, de sitios, la información que te está dando es distinta y como decía el doctor Luis, si son muy variables no te van a dar, no vas a poder ir hacia atrás en el tiempo y si son muy conservados pues no te van a decir nada a nivel poblacional. Y pues a nivel genómico pues depende de las regiones que tengas y las porciones que tengas entre los individuos pues te van a poder permitir o no reconstruir la historia filogenética entre los grupos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, vamos a empezar con lo que ya tiene que ver como más bien con la preparación de los datos y así para hacer un estudio a nivel filogenómico. Esto pues va a cambiar, y bueno, va a cambiar dependiendo de, pues, de las preguntas y demás y de los métodos que elijamos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña práctica en donde vamos a hacer esto, para que pues también lo veamos ya con datos. Pues lo primero es lo que ya hemos hablado, ¿no? De elegir a los taxa que vamos a analizar. Aquí no vamos a hablar de, pues de amplificar el genoma, de secuenciar el genoma, de armarlo, o sea, de hecho nosotros en la práctica vamos a utilizar genomas que ya están en las bases de datos, porque esto pues es más bien como pues otro campo, ¿no? Que tiene que ver más bien con los análisis y no con la generación de los genomas. Obviamente tiene que ver la calidad de los genomas y la cantidad de información que puedas obtener con esto, o sea, con los resultados que obtengamos. Pero bueno, en un principio pues vamos a obtener estos datos ensamblados que están en bases de datos que nosotros podemos descargar. Entonces, lo primero, pues, va a ser la elección del grupo interno y el grupo externo, obviamente la definición de la pregunta. Vamos a construir una base de datos de proteínas, ¿no? De estos genomas. Y pues esto va a ser a través de los genomas anotados ya disponibles o de si ustedes, por ejemplo, pues ya tienen algún genoma o algunos genomas que quieran utilizar, pues también es como la base para estos análisis. Bueno, aquí se me olvidó decirles, pues como un grafiquito de resumen de más o menos los pasos que vamos a seguir para hacerlo. Pues la fuente de los datos pues puede ser desde museos, en el caso, o sea, de dónde vienen los tejidos de los genomas, pues desde museos hasta colectas propias, ¿no? Y los datos también pueden ser analizados de DNA y de RNA. Estos datos provienen de representaciones de secuenciación reducida o de estos de enriquecimiento de target enrichment. Y bueno, pues obviamente estos datos ya van a estar, ya van a tener cierto control de calidad y ya van a estar ensamblados, ¿no? Los que nosotros ya vamos a utilizar, pues ya son nuestros datos, los que ya están verificados, los que ya, esos son los que vamos a utilizar. Pues primero lo que se hace es, pues lo que se hacía, ¿no? Como que con las secuencias pequeñas, era pues eliminar pues posibles fuentes de contaminación. O sea, identificar regiones que no pertenezcan al genoma que tú estás analizando. Otro paso importante es pues remover las isoformas de las proteínas. Esto tiene que ver pues con que pues estés comparando, ¿no? La misma región de la misma proteína y no regiones distintas, o sea, con cambios en las isoformas de las proteínas. Como les decía, una parte importante es también quedarse con el gen o la isoforma más larga dentro de los genomas que nosotros vamos a utilizar como base para nuestros análisis, porque esto pues nos va a permitir tener, pues son un filtro, ¿no? De calidad, son los primeros filtros que nosotros vamos a realizar con nuestros genomas para poder hacer un análisis filogenético.
Después, lo que viene es la predicción de la ortología de los genes, y esto pues tiene que ver pues con lo que ya les hablábamos antes, que tiene que ver con identificar aquellos genes que realmente provengan de un mismo ancestro y no provengan de las duplicaciones genéticas que de por sí se dan en los genomas, ¿no? Entonces, porque pues nosotros si estamos comparando cosas, o sea, genes que provienen de duplicación, pues no vamos a obtener relaciones pues, que no están bien y que no queremos, ¿no? Entonces, uno de los primeros filtros o de los filtros que se hacen después de ya tener el genoma, las formas y demás, es realizar una búsqueda de genes ortólogos a lo largo de los genomas que estemos comparando. Y esto, pues, obviamente va a depender, o sea, el tiempo va a depender lo largo de la búsqueda, pues va a depender de qué terminales estemos utilizando y del tamaño de los genomas que nosotros estemos comparando, ¿no? Para tratar de encontrar, pues, o sea, por ejemplo aquí, en este ejemplito, pues vemos, ¿no? Que estos dos genes, o sea, son genes ortólogos aquí, o sea, todos los genes ortólogos de todas las especies en una misma matriz. Y luego juntarlos para que esa va a ser nuestra matriz de inicio para poder hacer nuestros análisis filogenómicos. Aquí, bien, pues de nuevo volvemos a hablar un poco de homología y de estos análisis que sirven para hacer alineamientos. Entonces, dependiendo de cómo hagamos el alineamiento, o sea, vamos a utilizar lo que se hace, pues es como la búsqueda de estos genes y luego hacer el alineamiento. Hay muchísimas formas en las que se puede hacer. Lo único es pues tratar de verificar que, o sea, todos estos análisis lo que hacen es tratar pues de obtener a partir de una matriz así sin alinear, una matriz alineada que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido para nuestra hipótesis y que tenga sentido, digamos, en cuanto a que, bueno, pues esta es una inserción, es que solamente tiene esta especie, pero los demás es compartido, porque justo en estas regiones compartidas, pues van a ser las que nos van a dar la información para hacer la reconstrucción filogenética. Ay, aquí. Confí más. O sea, esto tiene implicaciones en cuanto a los modelos evolutivos o sea, el qué tan diferentes o no sean nuestro alineamiento, o sea, la secuencia de una especie con respecto a otra, o dependiendo de las terminales que tengamos, va a tener implicaciones en la elección del modelo evolutivo que tiene. Como cuando trabajábamos con regiones pequeñas del genoma, es necesario hacer una estimación del modelo evolutivo de los aminoácidos o nucleótidos dentro de nuestra matriz de datos. Este modelo evolutivo nos va a permitir identificar qué tan variables o no son y va a ser como el input para pues poder metérselo a nuestro análisis, dependiendo del análisis que utilicemos, ya sea neighbor joining o bueno, más adelante, o espero en la próxima clase lo vamos a ver, dependiendo del tipo de reconstrucción filogenética que hagamos, pues vamos a necesitar el modelo evolutivo de nuestra matriz de datos. Después, como les decía, pues vamos a hacer una estimación del árbol, ¿no? Filogenético, ya sea a través de coalescencia, máximo likelihood o bayesiano. Y hay, obviamente, dependiendo de nuestro alineamiento, va a ser las relaciones filogenéticas que obtengamos. Y obviamente, pues vamos a obtener medidas para poder determinar el soporte de los nodos, como en los análisis filogenéticos pues que hacíamos antes, dependiendo de la topología que obtengamos. Estas relaciones filogenéticas que obtengamos pues van a ser como la base de cualquier pregunta que nosotros podamos hacernos, y incluso pues por ejemplo podemos hacer datación pues con BIST o con otros programas como MC3, que se utilizan a esta escala filogenómica para poder hacer
dataciones de los pues de los clados o de los taxa o de los genes con los datos que obtengamos a partir de esta matriz. Entonces, bueno, esta es la que estaba ya. Y bueno, aquí creo que voy a acabar antes, pero bueno, este es un ejemplo que representa la importancia del alineamiento. Este ejemplo proviene de un artículo en donde años después de que se hizo un estudio a nivel de órdenes entre aves, se dieron cuenta que, bueno, o sea, desde un inicio cuando se hicieron se hizo este estudio a escala genómica, se dieron cuenta que había relaciones que como que no tenían sentido, pero decían, bueno, pues es que a nivel genómico estas relaciones pueden ser distintas. Entonces, estas personas se dieron a la tarea de hacer una búsqueda en el alineamiento años después y lo que se dieron cuenta es, bueno, aquí este es como un alineamiento ideal, ¿no? En el que tú estás comparando si tienes el exón 8, 9 y 10, pues tú vas a obtener a través de tu matriz de secuencias, pues vas a ser capaz de alinear estas secuencias y vas a obtener las vas a poder alinear y comparar después cuando hagas un análisis filogenético. Sin embargo, en este estudio lo que se dieron cuenta es que las relaciones que encontraban eran raras porque el exón 9 y el exón 10 los concatenaron, o sea, hicieron una matriz y en esta encontraron, o sea, concatenaron a estos exones como si fueran uno y las relaciones quedaban, estaban súper locas, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo aplicado de filogénesis que ya están publicadas en donde, pues esto, o sea, el alineamiento es fundamental a cualquier escala en estudios filogenómicos para poder inferir relaciones filogenéticas. Entonces, es algo en lo que, pues, pienso que tenemos que tener mucho cuidado y vamos a hacer énfasis en cuanto hagamos, o sea, en la práctica o eso, en tratar de revisar. Obviamente aquí van a ser pocos datos y vamos a hacer posible, o sea, va a ser posible verlos y ver que estamos alineando. Pero este punto estoy de acuerdo con Eugenie, es absolutamente crítico, ¿no? Si tienen los datos mal alineados, o pedazos del genoma invertidos, pero por error experimental, etcétera, se va a inflar muchísimo la divergencia, ¿no? Y pero esto se aplica a cualquier estudio que utilice datos genómicos, ¿no? Bueno, ni siquiera genómicos, Genéticos. de secuencias, ¿no? Ajá, de secuencias. El famoso ejemplo del laboratorio que llegaron con una filogenia donde había dos grupos completamente distintos de bacterias, y es el típico que tenían unos alineados forward y otros reverse, ¿no? Yo les había dicho que tuvieran mucho cuidado y les ha pasado cuando menos a 3 personas distintas que me han llegado con sus filogenias súper diversas, ¿no? Entonces, bueno, si eso sucede con un solo gen, pues imagínense los problemas que puede haber, ¿no? Entonces hay que ser súper cuidadosos y pues cuando salgan cosas ilógicas, el primer paso es siempre checar tus bases de datos, tu alineamiento en la medida de lo que sea posible. El problema, como dice Eugenie, es que entre más datos tengas, más difícil y más difícil cada vez es ver, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadosos y eventualmente yo creo que va a haber programas suficientemente entrenados y con suficiente inteligencia artificial para que te digan cuando estás metiendo la pata atómicamente, pero por el momento pues no nos queda más que ser cuidadosos. No sé si Jaime quiera abundar sobre el problema que es para mí es un clásico de la literatura moderna, ¿no? No, qué miedo. Qué miedo. Pues sí, pero nos puede pasar a todos. Sí. Y bueno, pues por eso era nuestro énfasis también desde el principio en pues las bases de datos, en cómo pulir los SNPs y mejor quedarnos con pocos que funcionaran bien, que cosas muy locas, etcétera. Pues es lo mismo, ¿no? A lo mejor a la hora de la filogenómica te conviene más quedarte con 100 genes, ¿no? Pero que estén bien alineados y conozcas bien cuáles son los homólogos, los ortólogos, etcétera, que ser súper ambiciosos y querer forzar todo el genoma, ¿no? Pero no sé. Sí, incluso como les decía por ejemplo, en los análisis de selección que estuvimos haciendo para lo del postdoc,
pues sí nos dimos cuenta que algunos genes, aunque ya habían, o sea, filtros de los tamaños y todo, salían bajo selección porque pues estaban cortitos, ¿no? Entonces, pues había sitios que no estaban representados en ciertos organismos y salían bajo selección. Entonces, obviamente esos se quitaron y así, pero pues son cosas en las que hay que tener cuidado y en un inicio, pues tanto la elección del grupo externo y el grupo interno y ver en las bases de datos o en nuestro, no sé, en nuestras capacidades de, pues de secuenciar y así, de ver si es posible o no y porque es importante y desde ahí empiezan como que las complicaciones o las implicaciones que tienen los estudios a nivel filogenómico y ya después con los datos pues tienen que ver de nuevo pues con la limpieza, con la calidad de los datos, con el alineamiento, porque pues eso, las relaciones filogenéticas que obtengamos, o sea, por ejemplo, cuando son de especies, pues dices, bueno, pues puedo ir a una filogenia que hizo alguien más o otras filogenias y puedo ir ver más o menos si yo no conozco mucho a los grupos, ver si las relaciones se reconstruyeron más o menos igual. Pero cuando es a nivel de genes, a veces eso no es posible hacerlo porque son genes que a lo mejor a nadie más que a ti te interesaron ahorita y no hay ninguna filogenia hecha antes. Entonces, sí es necesario tener cuidado como, pues en esto porque es la base de todo, pues de todos los análisis que puedas obtener a nivel de filogenómico. Y sí, nada más que hoy lo que tenía, pensé que me iban a echar mucho pleito en los grupos externos y internos y no, ya veremos si es cierto. Pensé, como, bueno, pues ahí como definirlos y demás. A ver, Julián, dime. Sí, justo en la parte inicial de la clase de hoy, tenía duda con respecto a la raíz. Ves que tuvimos bastante, bueno, no bastante, sino que tuvimos un poquito de complicación para definir cómo íbamos a seleccionar el grupo externo, pero también me quedé con la duda, ¿qué tan fácil es seleccionar tu raíz y qué tan lejos o qué tan cerca te tienes que ir para, pues, para seleccionarla? Bueno, la verdad es que no, ahora no lo tengo, pero a lo mejor es una buena, o sea, es una buena pregunta como para tratar de ejemplificarla pues, con filogenias y eso, con datos que ya hay. Es que todo depende de la pregunta. La raíz, precisamente los grupos externos se utilizan para poder encontrar la raíz de tu árbol, porque, o sea, dependiendo de dónde te pongo, o sea, por eso les decía que esto a veces es escala dependiente, porque dependiendo de dónde estés tú y de la pregunta que tengas, pues esta puede ser tu raíz. O sea, si solo te interesa la especie A y B y tienes, digamos, a nivel poblacional, pues solamente utilizas otro grupo y haces un análisis filogenético, pues la raíz puede estar acá. Pero si tu pregunta incluye todas estas especies, pues tienes que incluir un grupo más externo a estas especies. Obviamente esto se define con datos previos o poniéndolo a prueba. O sea, si, bueno, yo les voy a platicar en la próxima clase de las cosas que yo he estado haciendo con colibríes, digo, son con datos no filogenómicos, sino filogenéticos, pero pues ahí yo me enfrenté un poco al desconocimiento de que no sabía ni en qué género estaba. O sea, sí estaba definido taxonómicamente, pero no filogenéticamente. Y luego, pues, cómo otros estudios empezaron a incluir, lo empezaron a incluir como grupo externo y salía hermano de otra especie que estaba en el Caribe. O sea, y luego con el tiempo eso fue cambiando dependiendo de los taxa que tú metas. O sea, depende de la pregunta y depende de los taxa que tú metas. Al final yo logré resolver eso porque pues como parte del doctorado hice una filogenia de esa tribu de colibríes y entonces pues metimos representantes de toda la tribu y pues ahí ya se resolvieron las relaciones filogenéticas. Pero depende, si por ejemplo tú trabajas con un género, pues a lo mejor tu grupo externo va a ser el género hermano o otra especie, sí, el género hermano o dos géneros hermanos y la raíz va a estar, o sea, tú no vas a meterlo y la raíz va a ser pues el grupo que sea más ancestral. Ya. Entonces, y eso, o sea, en el árbol filogenético tú solo lo ves ahí, pero con BIST y con los análisis de reloj molecular, pues tú puedes ver qué tan viejo o hace cuánto divergió
un grupo de otro, ¿no? Entonces eso lo define. Incluso por eso también te decía, tú puedes decir, pues mi raíz es este grupo externo, y agarras y haces tu árbol filogenético y se mete con tu grupo de estudio. Entonces, pues no es grupo externo y realmente tienes que meter a otro grupo más externo, pero todo depende de la pregunta, porque si es porque si es, por ejemplo, a nivel taxonómico, pues dices, bueno, pues simplemente este grupo es parte ahora de este género o de esta familia. Pero si ya quieres hacer inferencias, por ejemplo, de reconstrucción de áreas ancestrales o de un carácter o de la evolución de una proteína o así, pues sí tienes que tener un grupo más ancestral para poder definir cómo fue, si se perdió o se ganó ese gen o esa característica de la filogenia. Gracias, Gigi. Sí, no, de qué. Pues igual no sé si 2 voluntarios yo creo que para el próximo jueves, que discutamos 2 artículos. Entonces, ¿Semana? no sé. Ajá. Pues sí, yo tengo pensado los todavía artículos. Terminar, bueno, todavía hace falta lo de los métodos de inferencia filogenética y reloj molecular, y yo esperaría que el martes de la próxima hagamos la práctica, y bueno, el jueves podría estar bien para artículos, entonces Okay. No sé qué. Entonces son 10 días, ¿no? Sí, o podría hacerse el martes, como vean, y la práctica podría empezar el jueves. Más bien tú decides. Pero platícanos cómo son los artículos que quieres. Para que se vayan emocionando. Sí, bueno, uno es más bien como, pues, bueno, estos son como cosas, o sea, habría que ver si tienen como interés de otras cosas, pero estos artículos pues tienen que ver con uso de filogenómica para resolver relaciones filogenéticas, y otro tiene que ver con aspectos, eso es en anfibios, y el otro tiene que ver con la evolución de los rinocerontes, con sus relaciones filogenéticas que se resolvieron hasta ahorita, y con el uso de datos genómicos para entender pues o sea, cómo ha sido las expansiones, ¿no? En los grupos de rinocerontes. Entonces, No es pues, filogenómica, pero también biología evolutiva clásica de las expansiones. Suenan muy padres, aunque a lo mejor es mejor para el jueves, para tener tiempo de leerlos, toda la logística, pero como tú prefieras. Pero lo que necesitamos son los voluntarios. Sí, Si pues no, igual, pues el jueves, dependiendo de cómo avance, pues ya decimos, bueno, sí, el martes o el jueves, pero pues hay chance. Pero